Hoy tendré el placer de reflexionar acerca de la vida de quien considero que es el único prócer realmente reivindicable del origen de la Argentina, de la gesta que dio lugar a las provincias del Río de la Plata, las provincias unidas del sur, ¿verdad? 25 de mayo es una fecha propicia para recordar a Mariano Moreno, periodista, liberal, y un hombre que murió a la temprana edad de 32 años, como los que cumpliré en el mes de septiembre. No planeo morirme ni quitarme la vida, que quede claro. Algo que, por cierto, también Moreno dejó claro. No le fue bien. Pero bueno, salvando las enormes distancias, Moreno fue un héroe ampliamente superior a José de San Martín y a Manuel Belgrano. Y no es una afirmación antojadiza o caprichosa la que estoy haciendo. La argumentaré más adelante. Hace poco nos dimos el gusto de publicar un documental histórico también, por supuesto que motivado como siempre en los pilares de este canal, que es la búsqueda de la verdad por más que incomode el poder e incluso aunque haya que ahondar en las raíces, viajar a la génesis de las cosas. Y por supuesto el amor a la libertad. Por eso publicamos un documental que desde ya le recomiendo a los curiosos de la historia, de la faceta oculta de la historia y a quienes buscan personajes inspiradores en una época donde estamos hartos de tiranos bizarros. Entonces les recomiendo Bolívar fue una estafa, que es un documental en realidad no solo sobre Bolívar, sino fundamentalmente, centralmente, sobre su contracara, la fascinante historia de Miranda, el verdadero libertador de América. Un hombre que luchó en la Revolución Americana, estadounidense, que luchó en la Revolución Francesa y que ya maduro y tras haber acumulado la biblioteca mejor cotizada del mundo en su época, tras haberse acostado con la zarina Catalina de Rusia, tras haber frecuentado a Napoleón Bonaparte, decidió zarpar para librar su tierra natal y crear una federación de españoles americanos, unidos por el libre comercio, sin señores, sin tutores. Pagó caro Miranda a manos de uno de sus discípulos, quien lo traicionó, Bolívar, que era un masón al servicio de Inglaterra, mucho más claramente que en el caso de Miranda, que siempre fue muy escéptico de los ingleses. Y bueno, podemos ver cómo en la historia de los dos, la de la noble gesta humanista de Miranda y la de la arrogante búsqueda dictatorial de Bolívar, se repetirán postales de esta historia, la del gran periodista, abogado, revolucionario, liberal rioplatense, Mariano Moreno, frente a las miserias de sus traidores. Para comenzar, debemos dar contexto sobre la época. A lo largo de los años he expuesto, a veces con argumentos, a veces de manera un tanto irónica, sarcástica, mis críticas a la leyenda rosa hispanista. Porque reconociendo que ha existido una leyenda negra que tiende a romantizar, por ejemplo, la brutal conquista de Norteamérica por parte de los británicos y de los franceses también, o omitir los horrores racistas perpetrados por el Imperio portugués o el Imperio holandés, demoniza a España, al Imperio español. Ahora bien, yo estoy igualmente en contra de la leyenda rosa. Sobran argumentos para demostrar que el Imperio español fue particularmente ineficiente, particularmente corrupto, menos sanguinario.
lo cual es bastante meritorio. Y hubo ahí un componente sociológico clave. Los españoles fueron mucho mejores colonizadores que los ingleses, con excepciones, como los cuáqueros, que fueron extraordinarios, constituyendo Pensilvania una tierra donde cualquiera que se escapara de las otras colonias puritanas esclavistas podía encontrar allí la libertad y ser tratado humanamente, como los perseguidos de todo el mundo. Pero a excepción de los pensilvanos, los españoles de a pie, algunos fueron traficantes de esclavos, algunos fueron patrones de mita y llanaconazgo, exponiendo una crueldad que suscitó el espíritu emancipador de Moreno, de aquel que quiere combatir un statu quo corrupto. Pero también hubo españoles brillantemente humanistas, como Victorián de Villaba, que fue una gran influencia para Moreno, fiscal de Charcas, un auténtico justiciero. Se dice que los reyes católicos protegían a los indios. Los reyes católicos escribieron bellos deseos como tantas constituciones de cartón pintado y de papel pintado, como la Constitución americana para empezar, como la Declaración de Independencia de Estados Unidos, firmada por un esclavista violador de una esclava y de un hermano menor de la esclava llamado Thomas Jefferson, en compañía de un general que le arrancaba los dientes que más le gustaban a los esclavos para hacer su dentadura postiza, George Washington. Hicimos un documental histórico formidable el anterior 4 de julio sobre el origen secreto de los Estados Unidos, realmente digno de ver. Lo financió una mecenas a través de Patreon. Amigos, yo creo que es un material como para revisar también si quieren seguir haciéndose contexto. Porque como dijo Borges, el periodismo es una colección de minucias efímeras. Navegamos, dijo un colega italiano, un océano de 2 centímetros de profundidad. Y cuando realmente queremos entender las cosas, conviene viajar al pasado y observar maravillosamente, ¿no? Asombrados, cómo se repiten ciclos. Esta es la historia del verdadero héroe de la Revolución Americana, Thomas Paine, que influenció y mucho a Moreno, frente a todos los otros perversos psicópatas que lo rodeaban. Franklin era el menos malo de todos, pero también bastante torcido. Jefferson, ni hablar, podrido hasta las raíces. Washington y Hamilton de lo peor, y me olvidé de contar que Hamilton, que fue vicepresidente de Estados Unidos, murió en un duelo a orillas del río Hudson. Fundador del diario New York Post, por cierto, Hamilton. Les recomiendo mucho este documental si quieren entender a los Estados Unidos, incluso cómo fueron fundados los Estados Unidos por una secta comunista. William Bradford cuenta cómo se vio obligado a abrazar la propiedad privada cuando ya habían muerto 2/3 partes de los puritanos del Mayflower, ¿no? Por la precariedad y la miseria que producía el cultivo colectivo, y cuando impusieron la propiedad privada por revelación divina, una reinterpretación radical de todo lo que pensaban antes, mágicamente las manos se tornaron más oficiosas. Pero volvamos al Río de la Plata. Nace Mariano Moreno, hijo de Manuel Moreno, un español de Santander, que fue funcionario público, tuvo una vida mayormente modesta. Mariano Moreno, nace en el contexto de un imperio que ya comenzaba a dar síntomas claros de decadencia. Entre los grandes españoles que reivindico, porque por supuesto que reivindicamos este idioma hermoso, por supuesto que estamos en contra del burdo indigenismo, pero las cosas como son, el Estado español era perverso y había españoles de bien, muchos que se mestizaron, que trataron humanamente a los indígenas y a los criollos y a los mulatos, y había otros que eran unos degenerados hijos de puta y por supuesto componían fundamentalmente a la clase política. Bien los retrató Quevedo, bien los retrató Juan de Mariana, el gran escolástico, sabio español, precursor antes que Adam Smith de la economía. El padre Juan de Mariana, jesuita, crítico de los jesuitas, que por criticar a los jesuitas y hacer una feroz crítica del gobierno de la compañía lo metieron preso, de hecho. El padre, que también tampoco era un santo, Juan de Mariana había contribuido al Index Librorum Prohibitorum, ¿no? El índice de libros prohibidos y la censura inquisitorial, ¿no? Pagó, ya sabemos,
Pagó con la propia moneda, tuvo una cucharada de su medicina, pero el padre Juan de Mariana advirtió la inflación, la corrupción de la moneda en su proverbial tratado sobre la moneda de vellón. El príncipe, prostituyendo la moneda, le roba a los pobres de sus bolsillos. Primera gran crítica sabia a la inflación. Y piensen que el Imperio Español, al haber expulsado a los moros y a los judíos, que durante siglos fueron los responsables del tejido comercial e industrial de esa zona, que era especialmente próspera en Europa, se quedaron sin know-how, se quedaron sin nada. Y en un pobrismo inquisitorial oscurantista que despreciaba el comercio y la industria, los tipos, el oro que se encontraron accidentalmente, porque ya sabemos cómo es la historia de cómo Colón llega allí, no sabían ni usarlo, siendo el metal más dúctil, siendo que el oro es tan importante y es la moneda de la humanidad a lo largo de 5 milenios, porque es dúctil. Pero los españoles, bueno, acumulaban oro hasta generar inflación en oro y después, bueno, prostituían moneda también, ¿no? Con el vellón, las aleaciones, prostituían la plata, depreciaban el poder adquisitivo de los ahorros de la gente. Y por supuesto, eso generaba un dispendio de los políticos que luego terminaba siendo hambre para los pobres. Padre de Mariana se levanta contra eso, Victorián de Villava y Bartolomé de las Casas se levantan contra la crueldad en las Indias. Bartolomé de las Casas exageró, pero exageró porque había un problema que Villava y Moreno vio con sus ojos. ¿Cómo lo vio Moreno? A la mitad y el Yanaconajo, dirán ustedes, porque él estaba en Buenos Aires, una ciudad, un puerto abocado al contrabando, en un virreinato pobre y olvidado realmente, que era el del Río de la Plata, porque él fue a estudiar al norte. Era un niño muy católico, uno de los 8 hermanos que sobrevivió, otros tantos quedaron en el camino, lo que era habitual en esa época. La viruela casi lo destroza, de hecho, los retratos que tenemos de Mariano Moreno lo romantizan un poco a Moreno, ¿verdad? En realidad era un hombre que estaba un poco demacrado por la viruela, por las huellas, ¿verdad? Por las cicatrices. Pero era una persona de espíritu noble. Fue un cura, irónicamente, por más que él jamás fue jacobino, de hecho esto quizás explica, fue un cura llamado también Mariano Medrano, quien queda maravillado con la capacidad del joven en las clases de teología y de filosofía, y dice, no, bueno, vos más allá de filosofía tenés que estudiar derecho. Y él termina estudiando derecho, se hace abogado. Uno de los primeros litigios de Moreno fue defendiendo precisamente a los obispos pobres de los abusos, perdón, a los sacerdotes pobres de los abusos de obispos ricos y corruptos, ¿verdad? Hay quizás un símbolo de la injusticia de la historia, de cómo hemos tenido que retorcerla para olvidarnos de nuestro auténtico prócer, y en esa amnesia condenarnos a esta desgracia como argentinos, ¿no? Porque pocos monumentos están tan abandonados como el de Mariano Moreno, en la avenida de Mayo y Paraná, frente al Teatro Liceo, un hermoso teatro. El monumento de Moreno sucio, cagado por palomas, mal iluminado, ¿no? Y tapado por ramas de un árbol que impiden distinguir la estatua del secretario de la Junta que corona la obra del escultor Miguel Blay y Fábregas, inaugurada en 1910. Les gustaría borrar de la historia a Moreno. Si se preguntan qué estoy leyendo, bueno, estoy repasando fundamentalmente por citas. Es bastante aburrido lo que escribe él para variar, e incluso trata de darle un sesgo más progresista que libertario a Moreno y le sale mal. Este libro se llama La vida por la patria, lo escribió Felipe Piña, en realidad lo escribieron los estudiantes de historia que lo asisten. Y bueno, son de todas formas muchas fuentes las que a lo largo de mi vida he estudiado sobre Moreno. Esta en particular me sirve de apoyo para destacar escritos de contemporáneos, como su hermano Manuel, que es una de las fuentes más importantes para entenderlo. Ya Adam Smith, en La riqueza de las naciones, que Moreno citará en el tratado de economía política más completo
que se haya escrito sobre la economía virreinal en el siglo XIX, a comienzos del XIX, que es su representación de los hacendados. Adam Smith decía, aunque el desgaste de un sirviente libre sea también a expensas de su amo, le cuesta mucho menos que el de un esclavo. Creo que la experiencia de todas las edades y las naciones demuestra que si bien el trabajo realizado por los esclavos parece costar solo sus gastos de mantenimiento, en realidad es más caro. Una persona que no puede adquirir propiedades no puede tener más interés en la vida, al no poder realizarse, al impedírsele su condición natural humana, que comer todo lo posible y trabajar lo menos posible. Esta observación de Adam Smith también es una observación de Montesquieu. Por suerte este cura, Medrano, muchos de los libros que ordenaba quemar la iglesia, en el dominio español, donde había una censura de los libros más rígida, aunque no totalmente distinta a la que había, por ejemplo, en Norteamérica en esa época. Para ser justos, había más libertad de expresión en el dominio británico, aunque tampoco tanto, no nos creamos que del otro mundo. Este cura guardaba mucho de los libros que se ordenaban destruir, que venían de decomiso, que gracias al contrabando llegaban al interior del virreinato. Entonces Moreno disfrutaba tomando tecitos de coca para combatir el mal de alturas allá en Chuquisaca, en Potosí, de estas lecturas en la casa de este cura, que era uno de estos hombres que se vio obligado a tomar el hábito porque era la única forma de culturizarse y no morir de hambre, ¿no? En aquella época donde había un monopolio comercial que hacía particularmente precaria a la América española, como el monopolio comercial británico había hecho especialmente castigada y oprimida a la América inglesa, ¿verdad? En eso empatados, solo que los norteamericanos se liberaron antes de ese yugo, con algunos sudamericanos luchando en sus tropas, como el gran Francisco de Miranda. Pero bueno, entonces el siglo de las luces pudo colarse en las tinieblas de ese imperio a través de la biblioteca de este cura, de la cual Mariano Moreno bebió y mucho. Otro teórico importante de la Escuela de Salamanca que retrata aquellos tiempos es Martín de Azpilcueta, que documentó con lucidez también el fenómeno de miseria que se estaba experimentando. Como el pueblo español incluso dentro del continente sufría hambruna. Cito, por la experiencia se ve que en Francia, donde hay menos dinero que en España, valen mucho menos el pan, el vino, los paños, las manos y los trabajos. La causa de la cual es que el dinero vale más donde y cuando hay falta de él que donde y cuando hay abundancia, como aquí. El Imperio Español se había declarado múltiples veces en bancarrota. La gestión de los Borbones, lejos de modernizar el sistema, profundizó una voracidad saqueadora que asfixiaba a las colonias mediante un monopolio comercial absoluto, obligándolas a intercambiar bienes únicamente con la metrópoli, impidiendo cualquier desarrollo autónomo. Esto lo escribí yo, para meter un poco de contexto. Frente al relato de una Inquisición garantista y casi clemente que hacen hoy los hispanistas rosas, ¿no? María Elvira Roca y compañía, los registros históricos muestran un aparato de control social feroz. Roca intentó minimizar el número de víctimas, pero las investigaciones de historiadores serios como Ernest Sheffard y Joseph Pérez revelan una realidad distinta. Cientos de condenas de muerte, miles de cadenas perpetuas, decenas de miles de tormentos, incluyendo mutilaciones, ¿no? Persecución que no fue solamente religiosa, sino una herramienta de expoliación económica motivada por la codicia de los siniestros que decían, bienaventurados los pobres de espíritu, ¿no? Pero los 10 mandamientos los violaban todos, esos, ¿no? Que se creían dueños de las almas ajenas. La Inquisición lleva tiempo actuando no por celo de la fe y la salvación de las almas, sino por la codicia de la riqueza. Muchos verdaderos y fieles cristianos han sido encerrados en prisiones seculares, torturados y condenados como herejes para el despojo de sus bienes. ¿Saben quién dijo esto? No lo dijo Mariano Moreno, lo dijo el Papa Sixto IV al observar los abusos en Aragón y Castilla.
Esta intolerancia se manifestó, como les dije, en la expulsión de los judíos en 1492 y de los moriscos en 1609, además de la opresión sistemática de los gitanos, quienes bajo Fernando VI sufrieron la Gran Redada, siendo condenados a trabajos forzosos y prisiones masivas. La censura fue implacable durante el Imperio Español. El índice de libros prohibidos no solo perseguía obras heréticas, sino que incluso figuras de la propia escuela de Salamanca como Mariana terminaron procesados por cuestionar la corrupción y el gasto público del monarca, por más que lo habían escrito al índice de libros prohibidos. La leyenda rosa sostiene que el sistema español no era racista y que los indios eran vasallos protegidos. No obstante, instituciones como la mita y la encomienda eran en la práctica formas de esclavitud encubierta. Moreno, nuestro hombre, con su profunda sensibilidad liberal, fue uno de los críticos más feroces de estas prácticas en Charcas, donde el propio fiscal de la audiencia, el español peninsular, Victorián de Villava, ya había denunciado las condiciones infrahumanas de los mineros. Cito: basta considerar el insufrible e inexplicable trabajo que padecen los que viven sujetos a este penoso servicio para que cualquier imparcial quede plenamente convencido de la repugnancia que en sí encierra con el derecho de gentes, de la libertad y aún de la misma naturaleza. Mariano Moreno. El componente racista en el sistema de castas español, donde de acuerdo al color de tu piel y el origen de tus padres tenías derechos o no, es innegable. Los estatutos de limpieza de sangre impedían el ascenso social de cualquiera que no tuviera una ascendencia pura. Y en cuanto a la esclavitud africana, la Real Cédula de 1789 deja claro que el factor racial era determinante, hablando explícitamente de la compra y venta de negros de buenas castas, cita literal. Aunque otros imperios fueron igualmente crueles o peores, la corona española permitió y fomentó un tráfico donde se calcula que la mitad de los esclavos morían durante el traslado. Para entender a Moreno hay que mirar a sus referentes españoles que fueron traicionados por la propia corona. Siempre pondré el ejemplo reivindicando a los españoles de bien, con los que por supuesto nos hermana un idioma y una cultura común, de Isidoro de Antillón, héroe de la resistencia contra Napoleón, mientras el cerdo de Fernando VII y su padre se peleaban por un trozo de pavo y se tiraban comida, que es así, literalmente los cronistas napoleónicos estaban alucinados cuando los tenían presos en el castillo al rey y al príncipe heredero, que eran unas bestias corruptas, ignorantes, aberrantes. Isidoro de Antillón, que era culto, geólogo, un hombre del interior, de Teruel, zona fría y montañosa, heroico liberal, defendió España frente a Napoleón, luchó por la equidad entre peninsulares y americanos, en las Cortes de Cádiz, abolió la Inquisición, abolió la esclavitud. ¿Y cómo le pagaron esa valiente resistencia donde arriesgó el cuello contra los franceses y trató de hermanar, como quería Miranda, a la América con la península, las dos Españas, una sola España federal, basada en la libertad, sin monopolio, sin Inquisición, sin esclavitud? ¿Cómo le pagó Fernando VII al regresar al poder? Bueno, murió durante el traslado a prisión, pero la hazaña del absolutismo fue tan brutal que lo desenterraron, ahorcaron su cadáver, lo quemaron en plaza pública y arrojaron sus cenizas a los cerdos. Con esa brutalidad que está en el duelo a garrotazos de Goya, ¿verdad? Conocen el cuadro, el famoso cuadro Duelo a garrotazos, que para mí son las dos Españas, los dos hermanos, condenados a matarse en un pantano del cual no pueden salir, no pueden desistir de esa pelea fratricida. Goya, por cierto, gran liberal, gran pintor de una época, ¿no? Como Quevedo, extraordinario poeta, como Lope, enorme dramaturgo, y Fuente Ovejuna, la rebelión del pueblo contra el poder, matando al comendador que violaba a las mujeres. Y cuando le preguntan quién fue, ha sido el pueblo, ha sido Fuente Ovejuna, ¿no? Justicia colectiva, no pueden encerrar a todos. Tiranicidio, que es el concepto que el propio padre Juan de Mariana elaboró. O sea, yo me quedo con lo mejor de la cultura española y totalmente en contra del imperio, del saqueo, del asesinato, de la esclavitud, de la tortura y la injusticia. Es así, y acepto la historia tal cual es. Ni ningún español tiene que pedirle perdón ahora a los mexicanos, ni tampoco los mexicanos tienen que agradecerle nada a los españoles. Nosotros tenemos que ganarnos nuestra vida y defender nuestra libertad, y unidos como hispanos mejor.
como quería Miranda, como quería Antillón, como quería Moreno. Pero bueno, Montesquieu también fue un observador muy agudo del tema de cómo la esclavitud y la servidumbre desmotivaban y el trabajo asalariado incentivaba. De hecho, él ponía un ejemplo de dos vetas mineras, Montesquieu, el gran francés, que se lo conoce por diría, la utopía bien intencionada del espíritu de las leyes y la división de poderes. Pero era un gran historiador económico, era un gran empresario. Montesquieu, un hombre hábil, había escrito unos consejos para comerciantes. Y él observa que en una misma beta, mitad explotada por esclavos otomanos, mitad por hombres libres asalariados húngaros, misma mina, pero con dos regímenes distintos de explotación, 3 veces más rendía la mina de hombres libres. Bueno, tras la experiencia en Alto Perú, tras una crianza austera, tras ser un niño muy religioso y muy disciplinado, tras refugiarse, sobrevivir a la viruela y refugiarse en la casa de este cura, donde disfrutó de la biblioteca, Mariano Moreno comienza a mostrar cierta rebeldía en el Colegio de San Carlos. Tuvo que ser contrabandista de libros para poder abastecerse de literatura al volver a Buenos Aires. Su anhelo por saber, escribió su hermano, y los talentos que se le descubrían le facilitaron formar conexiones con personas literatas y de poder que lo trataban con particular distinción y lo favorecían con todos los libros que tenían, los cuales no tardaban en volver a sus manos bien examinados. Entre ellas un respetable religioso del orden de San Francisco de aquella ciudad, Buenos Aires, hombre de calidades muy amables y particularmente recomendable por su erudición y genio, que le abrió las puertas de la librería del convento para que pudiese echar mano a cuantas obras necesitase para su instrucción. Bueno, Moreno no fue un jacobino, como dicen algunos nacionalistas católicos que lo insultan y que le atribuyen falsamente el famoso plan de operaciones, ya llegaremos a ello. Moreno era un tipo que defendió a los curas de los abusos del alto clero, que defendía la fe católica, el derecho a hacer te deum, y que pidió y no exigió ni ordenó colaboración a los párrocos cuando llegó la hora de la revolución. Pero todavía falta, Moreno era joven, seguía el virreinato. Él atestiguó las invasiones inglesas, tiene una crónica muy completa porque fue el fundador de La Gaceta, el primer diario argentino. Él comprendía que la manera de combatir la injusticia, no solo como abogado, que era un activo litigante y muchas veces defendía a gente que no tenía dinero, pero era un entusiasta de las causas justas y un gran defensor de la propiedad privada, de la libertad y de los más débiles, un antirracista. Además, era un partidario de la libertad de expresión, lector de Montesquieu y de Voltaire, y lamentablemente también de Rousseau, que creo que el peor error de Moreno es haberle prestado demasiada atención a Rousseau. Aunque el prólogo que Moreno hace de su traducción al español del contrato social es mucho mejor que el libro de Rousseau, que es malo. Pero bueno, fíjense esto, ¿no? Lo influye a Moreno en sus lecturas de estos libros que solo tenían los curas, pero que los curas le prestaban porque había curas buena gente, simpaticones, que veían su espíritu crítico y su inquietud y su buen alma. Moreno, por ejemplo, subrayó un párrafo de Diderot que dice: somos un pueblo libre. Está escribiendo sobre la conquista de Tahití por los franceses, Diderot. Somos un pueblo libre y tú has clavado en nuestro sueño el bando de nuestra futura esclavitud. No eres Dios ni demonio. ¿Quién eres entonces, francés, para hacernos esclavos? Orú, tú, que entiendes la lengua de estos hombres, di a todos, como me dijiste a mí, lo que han escrito en esta hoja de metal. Este país es nuestro. ¿Vuestro este país? ¿Y por qué? Porque habéis pisado su suelo. Si un tahitiano llegara un día a vuestras playas y grabara en una roca o en la corteza de un árbol las palabras "este país pertenece a los tahitianos", ¿qué pensaríais vosotros, franceses? Diderot. Bueno, a quien Mariano Moreno toma como su principal referente a otro periodista. Por eso se ve obligado a
a través de la prensa, denunciar la injusticia y llamar a la reflexión crítica a las masas, crítica contra el poder, arriesgándose incluso. Thomas Paine, que también era imprentero, también era periodista, y escribió El sentido común, que es el ensayo que Washington dijo, sin él no había revolución americana. Ordenó imprimir decenas de miles y repartirlo entre las tropas. El poderoso alegato sobre los derechos del hombre contra la monarquía, sobre la conveniencia de luchar por un futuro mejor, que al final todos los esclavistas que acompañaron a Paine en la Revolución Americana terminarían desechando, pero bien que utilizaron para movilizar a la población voluntariamente a luchar a brazo partido en milicias campesinas, mientras demoraba el apoyo francés y español contra los británicos. Y además no lloren hispanistas de que Inglaterra ayudó a los independentistas sudamericanos. El Imperio Español naturalmente ayudó a los independentistas norteamericanos. Típico boicotearse entre imperios. Un párrafo que destaca de Paine Moreno, que casi que tiene hay una frase de Thomas Paine que yo amo y he repetido muchas veces. La fuerza de la verdad es tan irresistible que solo necesita verdad para mostrarse. La fuerza de la verdad es tan irresistible que solo necesita libertad para mostrarse. Moreno hace una paráfrasis. Ya vamos a llegar a esa frase de Mariano Moreno que a mí me gusta mucho, pero es una paráfrasis, literalmente, un parafraseo de Thomas Paine. Y un párrafo que le gustó particularmente a Moreno en su juventud es este. Cuando pienso, escribe Thomas Paine, cuando pienso en las horrendas crueldades que los británicos han cometido en las Indias Occidentales, América, cómo han perecido a millares las víctimas del hambre, cómo se han sacrificado al orgullo y al lujo de la religión y todo principio de honor y decencia. Cuando leo cómo acaban con los infelices indígenas sin que hayan cometido crimen distinto de negarse a pelear enfermos como están por la miseria en que viven condenados, y eso que los primeros puritanos del Mayflower, como eran locos cristianos comunistas, vivían de robarle maíz a los indios que tenían cultivo individual en Norteamérica y vivían más prósperos. Súper interesante. Lo cuenta el propio gobernador pirata puritano de la colonia. Pero bueno, estaban enfermos en miseria los indios condenados por los ingleses. Cuando pienso en estos y mil ejemplos más de las barbaries semejantes, decía Thomas Paine que era un heroico inglés. Espero firmemente del Todopoderoso que, compadecido de la humanidad, quite el poder a los británicos. Ni por un momento vacilo en creer que Dios acabará por separar a América de Inglaterra. Llámese esto independencia o lo que se quiera. Si esta es la causa de la humanidad, triunfará. Estos párrafos inspiraban a Mariano Moreno, que también leyó al jesuita Juan de Mariana sobre el reino e institución real, el De Rege, su tratado sobre el tiranicidio. Se lo tomó en serio Mariano Moreno, el primer periodista de la patria. Saben, ¿no? El primer periodista de Argentina, el gran liberal, fue también el primer periodista, por eso en su natalicio, si no recuerdo mal, o si no en su muerte, se celebra el Día del Periodista en la Argentina. A mí me gusta muchísimo la frase de Moreno, una frase muy bonita de Mariano Moreno, que dice, está en el prólogo del Contrato Social de Rousseau: si los pueblos no se educan, si no se vulgarizan sus derechos, si cada hombre no sabe lo que puede, lo que debe y lo que está obligado a defender, correremos la trágica suerte de mudar estas cadenas por otras nuevas, mudando de tiranos en lugar de acabar la tiranía. Uno de los presagios donde advertía que no había que cambiar el yugo del imperio español por el inglés. Hombre sabio, mucho más sabio que San Martín y que Belgrano. Pero ya llegaremos, ya llegaremos. Bueno,
Otros datos que me gustaría relevar, la época de Liniers Virrey. Liniers fue este francés que le había jurado lealtad a la corona, que repelió las invasiones inglesas. Es muy interesante la crónica de Moreno porque sugiere, Mariano Moreno como joven periodista, que hay una complicidad de Sobremonte. De hecho, era ahí, pero muy gracioso cómo lo retrata Sobremonte al cobarde este que escapó. Moreno, pero cuando Liniers sube al poder, Liniers se convierte en un tipo muy corrupto, muy autoritario, con una amante francesa también nacida en la isla de la Reunión, que era esposo de un comerciante irlandés. Y bueno, Liniers es una figura romantizada, por supuesto, por los hispanistas que endiosan el imperio español, y los enemigos de Moreno, de hecho, odian a Moreno, porque Moreno va a terminar años más adelante cargándose a Liniers. Y con razón. Yo de niño, que gané la Olimpiada Nacional de Historia y demás, era un nerd de la historia, me obsesioné con la figura de Santiago de Liniers a tal punto que me interesaba mucho el personaje, un francés luchando por la corona española en el origen de Argentina. Lo terminan fusilando. Llamé al Museo de Liniers en Altagracia, Córdoba, si no me falla la memoria, y el cuidador, el celador, el director, creo que era el único hombre de ese museo, lloró emocionado de que un niño de 9 años, 8 años lo llamara consultando por Liniers y me mandó el último ejemplar, una biblioteca, un librazo así, el último ejemplar de una biografía destartalada del máximo experto en Liniers, que la verdad ni leí. Porque ya cuando llegó, como 2 meses después, por el ineficiente correo argentino, en la época que lo manejaban todavía los Macri, yo ya estaba obsesionado con Alejandro Magno. Pero bueno, en fin. Villaba fue, como les dije, una gran influencia de Mariano Moreno que reaparece en sus textos, incluso ya de vuelta en Buenos Aires. Se ha supuesto que siendo el trabajo de las minas de utilidad pública y siendo la indolencia de los indios incontestable, podía forzarles a este ejercicio sin injusticia. Procuraremos, para rechazar estos principios, hacer ver que ni el trabajo de las minas de Potosí puede considerarse tal, sino bajo de las mismas utilidades mediatas e indirectas que cualquier otro trabajo privado y particular, dejándole al pueblo. Ni el indio es tan desinteresado que deje de trabajar siempre que esté seguro de su ganancia. Esto que escribía Villaba era básicamente: el indio tiene derecho a cobrar un sueldo, no puede ser un esclavo. El indio es igual que nosotros. El indio acude al trabajo si espera buena ganancia. En cuanto que el indio sea haragán y procure robar si no teme el castigo, no tengo que decir más que los españoles también. Que todo hombre es lo mismo en general si no lo contienen las leyes, pues la aversión al trabajo es universal y los deseos de mantenerse a expensas ajenas lo son igualmente. Prácticamente ironizaba diciendo que no somos nosotros ladrones, esclavizando a estos pobres tipos y obligándolos a trabajar para nuestro interés. Muy interesante realmente todo esto. Manuel escribía de su hermano Mariano, el doctor Moreno, conservó toda su vida una viva impresión de la lamentable escena que había presenciado de la Mita y el Yanaconazgo, el trabajo forzoso de los indios, y tanto el conocimiento de lo que pasa en estos lugares como la general noticia que adquirió durante su permanencia en el Perú le hacían frecuentemente unirse con los piadosos sentimientos de un virtuoso prelado en La Paz, que, tocado del espectáculo de estas desgracias e injusticias, solía decir que en sus conversaciones que pasaría gustoso el resto de su vida en los oscuros calabozos de los moros, por no tener el triste desconsuelo de ver servir a los indios sin salario y siempre sujetos sin recurso al capricho de los opresores de su libertad y usurpadores de sus bienes. La propiedad privada es para todos, no es solamente para blanquitos europeos. Bueno, Moreno se casó. Moreno, como les dije, tuvo una actitud muy beligerante como abogado. Nunca podrá encontrarse señal más segura de la decadencia de un reino que la impunidad de los delitos. Escribió en un argumento tribunalicio. Le obsesionó la limitación del poder, los excesos de Sobremonte y de Liniers en el cargo de aquel virreinato pobre lo molestaban. Defendía el contrabando como un instrumento natural para que la gente pueda ganarse la vida sin esclavizar al prójimo.
y sin ser esclavizado, ni financiar los fetiches y las lujurias y las fiestas monstruosas de la aristocracia que él denunciaba en la Gaceta, ¿verdad? Tuvo una gran pelea con el obispo Lué, que era un tirano, el obispo de Buenos Aires, por supuesto, un censor, un persecutor de gente, muy violento, que amenazaba, que denunciaba a las mujeres que no le caían bien de prostitutas, que forzaba donaciones. Y Moreno tuvo varios litigios contra Lué. De hecho, representó a curas contra Lué por los excesos de autoridad cometidos por aquel reverendo obispo contra los canónigos, que incluso los privaba de medicamentos. Bueno, era un salvaje. Moreno trabajó muchísimo, trabajaba 14 horas diarias. De hecho, él impuso una jornada razonable cuando estuvo en la primera junta, la Junta de Mayo, pero él seguía trabajando 12 horas, aunque los otros trabajaban 8 en horario partido. Contó mucho en las invasiones inglesas, como le dije, sobre artillería, sobre connivencia, sobre una posible complicidad de elementos españoles con esta invasión inglesa. La única clase de defensa que no poseía Buenos Aires con ventaja era la gente, dijo Moreno. Su hermano combatió contra los invasores. Se lo consideraba el hombre más culto del virreinato del Río de la Plata y sin embargo no era un petulante, solamente levantaba la voz no para imponer su criterio, sino para compadecerse o para despotricar contra la opresión. Un quintal de hipocresía, 22 de fanfarrón y 50 de ladrón. Esto escribió Moreno de Sobremonte. Con 15 de fantasía, 2000 de follonería. Mezclarás bien y después con gallinas y capones extractarás los blasones del más indigno marqués. Al primer disparo de los valientes disparó Sobremonte con sus parientes. Escapó de los ingleses el virrey corrupto. Un hombre el más falsario que debe a Buenos Aires cuanto tiene, es un marqués precario, y un monte que viene, y sobre el monte ruina nos previene. ¿Ves aquel bulto lejano que se pierde atrás del monte? Es la carroza del miedo con el virrey Sobremonte. La invasión de los ingleses le dio un susto tan cabal que buscó guarida lejos para él y el capital, porque se llevó los tesoros de Buenos Aires, ¿no? Realmente Mariano Moreno era un testigo de las injusticias de su tiempo que no se callaba, como Julian Assange, ¿verdad? Bueno, fueron pasando los años, llegó el momento donde Napoleón invade España, donde se producen los vientos revolucionarios. 1810. Gime la humanidad con la esclavitud de unos hombres que la naturaleza crió iguales a sus propios amos. Fulmina sus rayos la filosofía contra un establecimiento que da por tierra con los derechos más sagrados. Mariano Moreno. Moreno fue el hombre más ilustrado de la Junta, fue el autor de la Gaceta de Buenos Aires, que se convirtió en el órgano oficial, fue el encargado de ordenar la represión de la sublevación que el ex virrey Liniers organizó en Córdoba con realistas, mandó a Castelli, y todos juntos consensuaron fusilarlo. De hecho, se excusó de votar, pero no votó en contra, el deán Funes, que era miembro de la Junta, era sacerdote, pero de hecho sugirió también, por más que se excusó, el más estricto castigo al obispo de Córdoba por haber sido cómplice de la insurrección. De hecho, fueron Liniers y los suyos los que estaban matando a los liberales, a los patriotas, a los morenistas de Córdoba, mientras Moreno había procurado que se respeten los derechos de todos los españoles peninsulares en la ciudad de Buenos Aires, siendo, repito, falso y demostradamente falso que él fuera autor, coautor o siquiera firmante del llamado Plan de Operaciones, que era un proyecto un tanto jacobino contra los españoles peninsulares que nunca se ejecutó en Buenos Aires, a diferencia de los excesos que cometió Bolívar y que nunca hubiera cometido Miranda. Por eso, de hecho, Bolívar traiciona a Miranda y lo entrega a los españoles. Miranda muere en cárcel española, el gran héroe de la libertad americana, y Bolívar termina convirtiéndose en dictador, en expropiador. Bueno,
en un patriarca, ¿verdad? Cisneros fue otro virrey súper corrupto. Yo no quiero detenerme en esa parte. Quiero seguir con Moreno, con la fascinante historia de un justiciero que, aunque haya muerto y haya fracasado en alguna de sus aspiraciones, triunfó en otras, como crear una república libre de esclavos. A él le fue mejor que a Paine, creando un país libre de esclavos. Que mal fue la Argentina. El primer cuidado del doctor Moreno, luego que entró al ejercicio de su cargo, fue arreglar el despacho de los negocios y poner la Secretaría del Gobierno en un pie de más actividad que la que hasta entonces había tenido. Duplicó las horas de trabajo en estos oficios. Los vagos de los españoles trabajaban 4. Los estatistas españoles, burócratas, el chabón los hizo trabajar 8, pero él trabajaba más. Lo han tratado de identificar comunitario, no lo era. No lo era. De hecho, él dijo, no se descuiden en elevar al criollaje y hacerlo tomar interés en esta obra. Que nadie mande sino los hijos del país, que conozcan esto sus ventajas y que formen un empeño igual que nosotros tenemos. Animen a Güemes. Mariano Moreno respetaba a Güemes, que realmente, si alguien le ganó a los españoles, si alguien ganó la independencia argentina, fue Güemes. Ni Belgrano, que era tremendo fracasado, ni San Martín, que libró su guerra mesiánica en Chile y en Perú. Era Güemes. Moreno lo vio. Y el hermano de Moreno, Manuel Moreno, de quien sabemos muchas cosas de Mariano gracias a su hermano Manuel Moreno fue a Estados Unidos, fue embajador en Inglaterra más adelante, le fue bastante mejor, se acomodó mejor que Moreno, admiraba el federalismo y junto a Manuel Dorrego, que era otro morenista liberal, fundaron el Partido Federal, que luego fue cooptado por Rosas, que era lo peor de lo peor, porque el unitario Lavalle mató impiadosamente a Dorrego y comenzó la era de las guerras civiles, pero me estoy adelantando mucho. Fíjense, lección para milongas, esto es un liberal argentino, de verdad, el peligro de la deuda externa. Cito a Mariano Moreno. Todas las naciones en los apuros de sus rentas han probado el arbitrio de los empréstitos, los créditos, BlackRock, FMI, y todas han conocido a su propia costa que es un recurso miserable con que se consuman los males que se intentaban remediar. Esto es consiguiente a su propia naturaleza, pues debiendo satisfacerse con las primeras entradas, o se sufrirá entonces un doble déficit, o faltarán prestamistas por el descrédito de los fondos sujetos a la satisfacción. Engreídos los prestamistas por haber salvado el gobierno de tan peligrosa situación, se contendrán difícilmente en los límites de una subordinación respetuosa. La obligación en que contemplan al jefe los alentará injustas pretensiones, y la más leve repulsa producirá quejas y descontentos que acusen la ingratitud y pretendan castigar con el cobro de sus créditos y negación de nuevos auxilios la poca consideración con unos hombres que salvan al Estado. No hay que pedir plata prestada. Bueno, lo desalojaron al virrey Cisneros, juraron lealtad a Fernando VII, lo cual era una ocurrencia de Saavedra y los conservadores de la Junta que no tardarían en repugnar a Moreno y sus pretensiones de subvertir ese orden español con el que algunos habían ganado mucho, por más que muchos habían perdido de todo, ¿no? Empezando por los comerciantes del Río de la Plata que él defendió en su brillante representación de los hacendados. Todo lo que él hizo, Mariano Moreno, contribuyó a la libertad de comercio y abastecer necesidades de un pueblo que había sufrido graves penurias, normalizando el contrabando, enriqueciendo a la ciudad de Buenos Aires, a la provincia y al resto del país, porque nunca pretendió un control monopólico de Buenos Aires, como después ejercería irónicamente con Rivadavia, con Rosas, etc. Digo irónicamente porque Rosas se supone que era federal, pero fue el mayor de los unitarios. Fíjense lo que escribió Moreno en la Gaceta, lo cual revela que al igual que Miranda desconfiaba de Inglaterra, no estaba entregado, como San Martín, que era de la logia Lautaro. Mariano no. Los pueblos deben estar siempre atentos a la conservación de sus intereses y derechos y no deben fiar sino de sí mismos. El extranjero no viene a nuestro país a trabajar en nuestro bien, sino a sacar cuantas ventajas pueda proporcionarse. Recibámoslo enhorabuena, aprendamos las mejoras de su civilización, aceptemos las obras de su industria y franquémosle los frutos que la naturaleza nos reparte a manos llenas. Pero miremos sus consejos con cierta reserva
y no incurramos en el error de aquellos pueblos inocentes que se dejaron envolver en cadenas en medio del embelezamiento que les habían producido los chiches y abalorios. Aprendamos de nuestros padres y que no se escriba de nosotros lo que se ha escrito de los habitantes de la antigua España con respecto a los cartagineses que la dominaron. Libre, feliz España e independiente, se abrió al cartaginés incautamente, viéronse estos traidores, fingirse amigos para ser señores, y el comercio afectando, entrar vendiendo para salir mandando. El historiador liberal Ricardo Levene, que es probablemente el principal historiador de Moreno, sostuvo que la diplomacia de la primera Junta de Gobierno fue probablemente la más librecambista y pacífica de la historia argentina. ¿Quién a cargo? Mariano Moreno. Rápidamente, Saavedra, con sus pretensiones de autócrata, de nuevo virrey, se encargaría de irlo boicoteando. Lo de Liniers fue una cuestión clara que se utilizó contra él, ¿no? Pero bueno, Ricardo Levene rechaza frontalmente la autenticidad del famoso plan de operaciones jacobino que se le atribuyó a Moreno, dilucidando mediante pruebas de peritos caligráficos que la copia existente en el Archivo General de Indias era de puño y letra de Andrés Álvarez de Toledo, un oficial del cuerpo de urbanos, agregado del cuerpo de artillería, que combatió durante las invasiones inglesas. Básicamente una operación de inteligencia española para atribuirle a Moreno y a los miembros de la Junta una pretensión homicida de los españoles que realmente no tenían. Y azuzar, por supuesto, la represión, ¿no? Moreno no fue jacobino, Moreno no fue un terrorista, Moreno no fue un extremista, Moreno fue un liberal, defensor de la libre expresión, de la propiedad privada, de la libertad de comercio, de la igualdad de los hombres independientemente de su raza y de no entregarle las llaves del país a Inglaterra. En vano publicaría esta Junta principios liberales, escribió Moreno al final, cuando ya empezaba a observar la corrupción total de Saavedra y sus cómplices, que hagan apreciar a los pueblos el inestimable don de su libertad, si permitiese la continuación de aquellos prestigios que, por desgracia de la humanidad, inventaron los tiranos para sofocar los sentimientos de la naturaleza. Privada la multitud de luces necesarias para dar su verdadero valor a todas las cosas, reducida por la condición de sus tareas a no extender sus meditaciones más allá de las primeras necesidades, acostumbrada a ver los magistrados y jefes envueltos en un brillo que deslumbra a los demás y los separa de su inmediación, confunde los inciensos y homenajes con la autoridad de los que lo disfrutan y jamás se detiene en buscar al jefe por los títulos que lo constituyen, sino por el voto y condecoraciones con que siempre lo ha visto distinguido. De aquí es que el usurpador, el déspota, el asesino de su patria, mirá cómo le suena esto a Delcy, Maduro, ¿no? A Milei también, arrastra por una calle pública la veneración y respeto de un gentío inmenso. Estaba muy enojado con el proselitismo y el autoritarismo de Saavedra y compañía. De todas formas, Belgrano, que era del partido de Moreno, no era un gran genio, quería poner una monarquía inca testimonial de Inglaterra, y Moreno hay un momento donde realmente se pregunta si Belgrano es suficientemente inteligente o simplemente es rico. Y por eso ha tomado tanto por protagonismo, porque tiene plata. Aunque murió pobre, Belgrano lo financiaba a muchos de ellos, ¿no? Cuando eclipsan a Moreno en la primera junta, él, como Burke, el filósofo liberal inglés que debatió con Paine sobre la Revolución Francesa, al final Burke tenía razón. Moreno estableció un club en Buenos Aires, la Sociedad Patriótica. Se juntaban en un café, Saavedra los mandó a meter presos, 80 jóvenes arrestados, que de todas formas cuando los soltaron volvieron a reunirse al Café de Mayo. Estaban llegando los últimos momentos de Mariano Moreno. ¿Creen nuestros enemigos que los hijos del país pueden volver a las cadenas que acaban de romper? ¿No conocen que los europeos se han de ir acabando naturalmente? ¿Y que aun cuando logren nuestro exterminio, nuestros hijos vengarán la muerte de sus padres? Lo que comenzamos no tiene fin. Mariano Moreno. Lo querían inmolar a Moreno. Para enero de 1811 lo mandaron a una misión a Inglaterra. Presagios fúnebres, fíjense la amenaza mafiosa. Presagios fúnebres ocurrieron sobre la suerte de este viaje. Una noche se entregó en la puerta de calle
por persona desconocida un paquete sellado y dirigido a la señora de Moreno, que abierto por ella, se halló contener un velo negro, un abanico de luto y un billete anónimo diciendo: mi estimada señora, como sé que va a ser usted viuda, me tomo la confianza de remitir estos artículos que pronto corresponderán a su estado. Los últimos disgustos abatieron considerablemente su espíritu, el de Mariano Moreno, y la idea de la ingratitud se presentaba de continuo a su imaginación, con una fuerza que no podía menos de perjudicar su constitución física. Era padre de una niña, Cornelio Judas Tadeo Saavedra lo despidió, y esto es increíble, ¿eh? Lo mandan a Inglaterra a Mariano Moreno, que no era precisamente muy amigo de los ingleses, y los ingleses claro que lo tenían en cuenta, y se muere. Se muere envenenado por un exceso de eméticos. Esto es increíble, ¿eh? La Junta Grande de Cornelio Judas Saavedra permitió descubrir una trama bastante sórdida, que finalmente confirma lo que todos sospechábamos. El 9 de febrero de 1811, 15 días después de la partida del ex secretario de la Junta de Mayo, Mariano Moreno, que iba a reclamar indemnización por las invasiones inglesas, el gobierno de Saavedra y Funes firmaba un contrato con el comerciante y agente estadounidense, la CIA de la época, David Curtis de Forest, adjudicándole una misión que se superponía con la de Moreno para adquirir el incipiente equipamiento del Ejército Nacional. Para poner en ejecución el convenio, artículo 5 del documento, Mr. Curtis deberá ponerse antes del acuerdo con el enviado de esta Junta en la Corte de Londres, el señor doctor Mariano Moreno, cuya aprobación será requisito necesario para que los comprometimientos de Mr. Curtis obtengan los de esta Junta. Y el artículo 6, esto es increíble, decía: si el señor doctor Mariano Moreno hubiera fallecido o por algún accidente imprevisto no se hallara en Inglaterra, los tipos tenían la bola de cristal, ¿no? Deberá entenderse Mr. Curtis con don Aniceto Padilla en los mismos términos que lo habría hecho con el doctor Moreno. Murió con la serenidad de Sócrates, ¿no? Los hombres sabios discuten los problemas, los necios los deciden. Las leyes son como telarañas, los insectos pequeños quedan atrapados en ellas. Los grandes las rompen. Bueno, una dosis excesiva de eméticos se cargó a Mariano Moreno. Según la historia oficial, fue muy probablemente envenenado. Tomás Guido, su acompañante, su asistente, dijo después del embarque del enviado, don Mariano, sus dos secretarios lo notaban triste y penetrado de una idea fuerte, vasta y aflictiva. Tenía caprichos de toda especie y últimamente se sintió abatido en sus fuerzas. Lo que aceleró sin duda su muerte fue una dosis de emético mayor que la necesaria y que le hizo una destructora impresión. Desde entonces no alzó la cabeza. Tuvo esa misma noche mucha fiebre, pero el otro día se sintió mejor. A eso de las 3 de la tarde saltó de la cama a medio vestir y llamó a sus amigos, siendo uno de ellos su hermano don Manuel. Ya el enfermo conocía su situación y les habló como si aquellas fuesen sus últimas palabras. La muerte estaba ya pintada en el semblante del joven porteño, pero sus palabras corrían como un torrente. ¿Hubo jamás orador más elocuente al borde del sepulcro? El señor Moreno cumplía en ese trance los deberes de amigo, de padre, de patriota y de embajador, con un brillo capaz por sí solo de inmortalizarlo. Les habló largamente de la conducta que debían guardar en Inglaterra para llenar el objeto de la comisión, de las sagradas obligaciones que la revolución había impuesto a sus hijos, concluyendo por despedirse de una manera tierna y sublime de sus amigos y de su dulce patria, a quien había sacrificado su vida. Acabada esta oración, se lanzó sobre una fresquera que había en una mesa y se puso a beber. En el acto se precipitaron sobre él para arrebatarle el frasco y le redujeron a volver a su cama. Lo acompañaron hasta las 12 de la noche, hora en que sintieron que había disminuido la fatiga, y le preguntaron cómo se sentía. Respondió que muy mal, y entonces ya no se separaron de su lado. Su
viuda, que todavía no había confirmado que era viuda, María Guadalupe Cuenca de Moreno, le escribió: Moreno, si no te perjudicas, procura venirte lo más pronto que puedas o hacerme llevar, porque sin vos no puedo vivir. No tengo gusto para nada de considerar que estés enfermo o triste sin tener tu mujer y tu hijo que te consuelen y participen de tus disgustos. O quizás ya habrás encontrado alguna inglesa que ocupe mi lugar. No hagas eso, Moreno. Cuando te tiente alguna inglesa, acuérdate que tienes una mujer fiel a quien ofendes después de Dios. Mariano Moreno ya había sido lanzado al mar. Como Paine, que murió prácticamente en el olvido, censurado en su propia tierra, en el propio país que fundó los Estados Unidos. Algunas de las frases que más me inspiran de Mariano Moreno, gran liberal y héroe de la revolución: los aranceles son armas del rey contra el pueblo. El comercio libera a los hombres de las penurias y también de la ignorancia, y por tanto amenaza de raíz la tiranía. Cualquier déspota puede obligar a sus esclavos a cantar himnos a la libertad. Milei, ni ebrio ni dormido te expreses contra la libertad de tu país. Desde el descubrimiento de América empezó la malicia a perseguir a unos hombres que no tuvieron otro delito que haber nacido en unas tierras que la naturaleza enriqueció con opulencia y que prefieren dejar sus pueblos que sujetarse a las opresiones y servicios de sus amos, jueces y curas. Aquí la paráfrasis de Paine. Paine decía: la fuerza de la verdad es tan irresistible que solo necesita libertad para mostrarse. Moreno decía: la verdad, como la virtud, tiene en sí misma su más incontestable apología. A fuerza de discutirlas y ventilarlas, aparecen en todo su esplendor y brillo. Si se oponen restricciones al discurso, vegetará el espíritu, fíjense qué prosa, vegetará como en coma, el espíritu como la materia, y el error, la mentira, la preocupación, el fanatismo y el embrutecimiento harán la divisa de los pueblos y causarán para siempre su abatimiento. Los pueblos esperan algo bueno de sus representantes, pero deben enterarse de que es conveniente que aprendan por sí mismos a defender sus intereses y derechos. Lo preclaro de este abogado periodista liberal revolucionario que murió a los 32 años envenenado. El gobierno antiguo nos había condenado a vegetar en la oscuridad y abatimiento, pero como la naturaleza nos ha criado para grandes cosas, hemos empezado a obrarlas, limpiando el terreno de tanto mandón ignorante. Prefiero una libertad peligrosa a una servidumbre tranquila. La mejor de todas. Y bueno, ¿por qué San Martín no? Bueno, porque San Martín no liberó a Argentina. San Martín se fue a ser dictador del Perú, financiado por joyas que robó forzosamente como gobernador de Cuyo, imponiendo donaciones obligatorias a las damas, bajo amenaza de matar a sus hijos, porque esclavizó gente para ir a pelear contra su voluntad. Cito: antes de Maipú, recomiendo a los jefes de caballería llegar a retaguardia un pelotón de 25 o 30 hombres para sablear a los que vuelvan la cara. Reclutamiento forzoso, errores militares como el de Cancha Rayada, más allá de que haya sido el cruce de los Andes una maniobra militar bastante elogiable, no tanto como el cruce de los Alpes por Aníbal Barca con elefantes, pero bueno. ¿Qué hizo San Martín como protector? Confiscó, censuró, expulsó españoles, confiscó sus bienes, reprimió a la oposición, todo lo que no hizo Mariano Moreno. Atisbos mesiánicos, ambición monárquica. Fue mucho menos dañino que Bolívar. Y Belgrano, éxodo jujeño, un fracasado total. Belgrano obligó a entre 2.000 y 3.500 jujeños a abandonar sus casas, prendió fuego sus propiedades, asesinó brutalmente a quienes se resistieron, quemaron sus cosechas, envenenaron los pozos de agua. Tierra arrasada, ¿para qué? ¿A quién los estaba salvando? ¿A ellos de qué yugo? Fue peor que los españoles con ellos, Manuel Belgrano, cosa que no hizo Moreno. Quería la monarquía inca con atisbos mesiánicos y regresivos, lo propuso en el Congreso de Tucumán, derrotó espantosamente en el norte, fue derrotado también por suerte en la expedición al Paraguay, no pudo anexar a Paraguay, amenazaba a todo el mundo con fusilarlo,
idealismo económico rusoniano bastante más estatista que el de otros, sin duda que el de Moreno. Por eso hay un prócer para mí, yo me quedo con un prócer, es Mariano Moreno, señores. Un humanista, antirracista, liberal, anti-inquisición, pero no era jacobino, pro libre comercio, abolió la esclavitud, fue el primer periodista de estas tierras y murió envenenado. Mariano Moreno, en tu honor.